pasión por Dios, pasión por las personas, alcanzar, consolidar, pastorear, enviar, que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Iglesia Betel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. En estos días estaba reflexionando en una palabra que Dios me estaba hablando continuamente. Y se cita en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Es, digamos, un hecho que ninguno de los evangelios sinópticos, excepto este, lo menciona y da detalles que nos bendicen tanto. Y me refiero a la historia de Lázaro. ¿La habrás escuchado alguna vez? ¿Habrás escuchado hablar de todo lo que ocurrió? ¿Habrás escuchado hablar de esta resurrección que Dios hace en un momento muy especial y crucial, donde mucha gente estaba alrededor de Él? Pero bueno, quiero que juntos reflexionemos sobre esto. Yo digo, Señor, si nosotros en este tiempo estamos atravesando por tiempos de crisis, tiempos difíciles, y yo veo a un Jesús que en este momento está atravesando por un momento de crisis. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es estar en crisis? Estar en crisis es estar en una situación donde faltan cosas, no llegar a fin de mes. Estar en crisis es cuando las cosas no salen bien. ¿Qué es estar en crisis para ti? Estar en crisis hoy en día podemos titularle pandemia, COVID-19. Estar en crisis es estar en una situación familiar difícil, en una situación sentimental, en una situación de salud, en una situación quizás emocional, crisis espiritual. ¿Qué nombre tiene tu crisis hoy en día? Yo me encuentro en esta historia con un Jesús que estaba atravesando por una crisis tremenda. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos en crisis? ¿Qué hacemos cuando estamos atravesando una situación donde parece que estamos entrando en un caso prácticamente asfixiante, donde vemos que no vamos a encontrar salida, por lo menos en nuestros propios medios? Y generalmente suele ocurrir esto, ¿no? Elevamos nuestro rostro al cielo y decimos, Dios, si tú no haces algo ahora o si tú no intervienes, esto se acaba todo. Generalmente las personas cuando entran en un estado de crisis, lo primero que hacen es buscar a un culpable. Buscamos a alguien que se haga responsable por la situación que nosotros estamos viviendo. Y comenzamos a mirar a nuestro alrededor, ¿no? De repente, si no encontramos a nadie, posiblemente muchos culpan a Dios. Bueno, no fue nadie, es Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me has dejado desamparado? ¿No? Es como que la crisis te hace mirar a tu alrededor, pero de repente te hace mirar al cielo y buscar un reclamo de la situación que hoy estás viviendo. A cabo de unos días nos damos cuenta de que ni es la gente, ni es Dios, y comenzamos a escuchar como una voz detrás nuestra que comienza a decirnos, tú eres el culpable. Es decir, no es la gente, no es Dios, ahora soy yo. Y comenzamos a sentirnos culpables de lo que estamos atravesando, y digamos que la culpa comienza continuamente ahora a hacernos sentir mal, y hay mucha gente que entra en un estado de depresión, en un estado muy difícil. De hecho, vemos algunos casos donde la gente acaba quitándose la vida porque se siente en una situación muy difícil. Mi pregunta es, ¿qué hizo Jesús cuando le tocó atravesar por una situación de crisis? Acompáñame, Juan capítulo 11,
versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Note esto. Las hermanas de Lázaro le envían un mensaje a Jesús y le dice: el que amas. No dice Lázaro el que te amaba, sino que le está diciendo, está hablando de parte de Jesús. El que amas tú, Jesús. El que amas tú, ahora en esta situación, te necesita. Es como que ellas reconocían el amor que Jesús tenía hacia Lázaro. Cuando nos acercamos a Jesús, el amor de Él es incondicional hacia nuestras vidas. Y hoy podemos decir, tú que estás del otro lado, puedes mencionar hasta tu nombre y decir: el que amas, Señor, está atravesando una situación difícil, está en crisis. El que amas. Pero fíjese, quiero seguir. Dice: Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Había un propósito en estas palabras de Jesús, la cual Él estaba soltando en ese momento. ¿Qué fue lo que salió de Jesús de su interior? Salió lo que había en el interior de Jesús. Una respuesta automática, una respuesta donde era lo que Él realmente estaba sintiendo. Esta situación, tranquilos, no es para muerte, esta situación es para que Dios sea glorificado en medio de todo esto. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Es decir, no amaba solamente a Lázaro, sino que amaba a su familia. Aquí podemos leer y podemos darnos cuenta de que había un estrecho muy importante, había un lazo muy importante de mucho amor familiar de Jesús hacia ellos. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, Jesús no salió corriendo apresuradamente a decir: wow, vamos a ver a Lázaro, la situación que está pasando. Bueno, quizás era el momento que estaban necesitando sus hermanas y Lázaro, porque la situación era muy difícil. Pero dice que en el momento que él recibe ese mensaje, él decide quedarse 2 días más en el lugar donde se encontraba. No le corrió prisa, sino que tenía suma tranquilidad, porque él ya había declarado una palabra y había dicho que esta situación no era para muerte, esta situación era para que Dios sea glorificado en medio de todo eso. Es decir, él ya había dado una palabra. Esto creo que es de notar de que cada vez que recibimos una palabra de Dios en nuestras vidas y Dios te dice que va a hacer algo en tu vida, lo primero que tenemos que hacer, por más que estemos atravesando por crisis, es entrar en un estado de relajación. Decir, bueno, si Dios ya lo dijo, ¿por qué Jesús se quedó 2 días más? Porque Él se había declarado una palabra, había un propósito en esa palabra. Daba igual que saliera en ese momento, que demorara 1 o 2 días más. La palabra de Jesús que había declarado, ya esa palabra en el mundo espiritual ya había tenido un efecto. Es más, cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro estaba enfermo, Lázaro ya había muerto. Fíjate. Y luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es decir, es como que Jesús venía de una situación junto con sus discípulos que había sido echado del lugar donde habían estado. Y él y los discípulos no querían volver a Betania por la mala experiencia que habían tenido. Es decir, nos habían echado de ese lugar, nos habían apedrado y ahora tú quieres volver a ese lugar. Y Jesús da una respuesta y dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. Dicho esto, dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
nuestro amigo Lázaro, fíjate cómo le llama, su amigo. Su amor y su cariño era tan grande hacia él que le pone el título de amigo. Y es decir, Jesús hace de sus amigos amigos a los demás de él. Es decir, le está diciendo nuestro amigo Lázaro, les está haciendo amigo de Lázaro. Quienes son mis amigos son tus amigos. Es por eso que tenemos que amarnos tanto como iglesia y como cuerpo de Cristo, como generación Cardumen. Había un propósito en esa palabra. Pero más adelante, versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, porque Jesús le estaba hablando de un adormecimiento de Lázaro. Pero como ellos no entendían, los discípulos le dijeron, bueno, si duerme tranquilo, ya estará mejor cuando Lázaro despierte. Pero como ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, Jesús le dice, Lázaro ha muerto. Fíjate, es de notar que la gente te puede dar por muerto en situaciones difíciles cuando estás atravesando una crisis. Los opinólogos del siglo XXI que opinan sobre todo lo que estamos viviendo y aquellos que dicen, no, ya no saldrá más de esas situaciones muy difíciles. Aquellos que ya te ven acabado, terminado, que te juzgan, que te señalan. Pero quizás siempre tienes una posibilidad para salir adelante, aunque los demás opinen eso. Pero que Jesús, el dueño de la esperanza, el que resucitó de los muertos, el que tiene poder y autoridad para dar vida, diga de que Lázaro ya estaba muerto. Es decir, la gente puede opinar de que tú estás muerto, sí o no, aunque tú todavía continúes con vida. Pero si Jesús da una opinión y da un comentario y dice, Lázaro ha muerto, es porque Lázaro estaba realmente muerto. El Jesús de la esperanza había decretado muerte sobre la vida de Lázaro. Es que los discípulos no le entendían. Entonces tuvo que ser más directo y tuvo que hablar de la situación en la que él estaba atravesando. Esta sí que era una situación de crisis para Lázaro y para Jesús. Ya había muerte en medio de ellos, lo acababa de decir el maestro. Fíjese. Pero no acaba ahí, versículo 15, dice, Lázaro ha muerto. Y ahora las palabras de Jesús son, y me alegro por vosotros. Oiga, ¿cómo que ha muerto y me alegro por vosotros? Sí, claro, dice Jesús, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Es decir, Jesús se alegraba no por la muerte de Lázaro, claramente está, sino que se alegraba por lo que había de venir. Quiero decirte algo en este día. Jesús está viendo a través de la situación que tú y yo estamos atravesando en este tiempo. Se está alegrando por lo que ha de acontecer en nuestras vidas. Es decir, Jesús dice, es una situación difícil, es una situación donde muchos han decretado mortandad en nuestras vidas, posiblemente donde muchos nos han dado por muertos, pero yo me alegro de esta situación. Me alegro de esta situación porque esta situación no es para muerte, esta situación es para que Dios sea glorificado. Así que yo quiero animarte en este tiempo, quiero animarte en este día, a que a pesar de la situación que estés atravesando, a pesar de la crisis, a pesar que muchos hayan decretado muerte, frustración, que muchos hayan decretado en tu vida fracaso, en el nombre de Jesús, yo quiero soltarte esta palabra. Esta situación no es para muerte, esta situación es para que Dios sea glorificado en tu vida en el nombre de Jesús. Jesús dice, hay muerte, hay situación difícil, hay crisis, pero me alegro por lo que ha de venir, me alegro porque todo lo que va a ocurrir ahora va a ser para que creáis. Y si hasta el día de hoy no has creído, te animo a que creas y que puedas poner tu confianza en el Señor. Dice que coge a sus discípulos y comienza a iniciar su camino hacia Betania. No sé si alguna vez has iniciado un camino donde tengas que volver, ya sea a tu tierra o hacia la casa de alguien que ya te han dicho de que ya no está más y que ha partido. Pero Jesús estaba iniciando ese camino de encontrarse
con su amigo, con su amado Lázaro, en esta situación de mortandad. Dice que estaba a unos 35 estadios. Estamos hablando aproximadamente, de unos 35 kilómetros, 40 kilómetros, es decir, un día de camino, día y medio, más o menos. Me imagino ese día de camino que Jesús habrá tenido con sus discípulos. ¿Qué habrán pensado los discípulos? ¿Qué habrán dicho? Bueno, ahora vamos a llegar ahí en esta situación. Imagínate con lo que nos vamos a encontrar. Sin embargo, había un propósito en la palabra de Jesús. Esta situación no era para muerte, esta situación era para que Dios sea glorificado. Dice que Jesús se acercó a Betania y cuando le vieron llegar, se acercaron sus hermanas. Y hizo lo que muchas veces los hombres hacemos, buscar a un responsable. Les dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Aquí está el dato, Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas con su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, dice que salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí está la respuesta a qué hace el hombre cuando está atravesando por una crisis: buscar un culpable. Marta lo hizo. Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Es decir, estaba haciendo como responsable a Jesús de la situación que estaban pasando. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Tremendo. Marta no entendía el mensaje de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dice Jesús. Y ella le dice: yo sé que resucitará en un día postrero. El que cree en mí, yo te animo a que creas, a pesar de la situación que estés atravesando, a que creas en Jesús y a pesar de toda la situación saldremos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, tú que estás ahí? Ella le responde unas palabras y le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo lo creo. Son prácticamente las mismas palabras que responde Pedro cuando Jesús le dice a los discípulos. Los discípulos le estaban diciendo: la gente dice que... Dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro muy impulsivamente le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Aquí la hermana de Lázaro está respondiendo lo mismo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjate, versículo 28 dice: y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, corriendo. Me llama la atención cuando ella recibe esa información de que Jesús estaba ahí. Era como que ha llegado la esperanza que teníamos. Se levantó muy deprisa. En este día ha llegado la esperanza que necesitamos para esta situación que estamos atravesando. Que podamos tomar esta misma actitud que tuvo María, levantarse y correr hacia Jesús.
Quiero invitarte a que te levantes y que corras hacia Él. No importa la situación que estés atravesando, que puedas tomar esta misma actitud de correr hacia Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Él es el que en este tiempo nos puede ayudar a salir de esta situación en la cual nos estamos encontrando. Dice que cuando llegó se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí. Una vez más vemos a la otra hermana de Lázaro, a María, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, tú eres el responsable, le pasó esto porque tú no estabas. Más adelante le dice que Jesús, estando con ella y escuchando estas palabras, dice que también llorando, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. No fue indiferente a la situación. Jesús no es indiferente a la situación que atravesamos. Jesús no es indiferente ante la enfermedad, ante la situación económica, ante la situación familiar, ante la pérdida de familiares, de amigos, de gente amada, querida. Jesús se conmueve también por la situación que estamos atravesando. Pero a la vez de conmoverse, también puede reírse porque sabe de lo que viene. Y sabe que esperanza viene a nuestras vidas cuando Él se manifiesta. Y que todo lo que Él está haciendo y que todo lo que Él está manifestando en este tiempo es para que creamos más en Él y que podamos manifestarnos más en fe delante de Él. Aleluya, gloria a Dios. Creo que es una buena oportunidad para aplaudir, para dar un gloria a Dios, un grito de júbilo. Pero fíjate, en el versículo 35 dice: Jesús lloró. Se conmovió tanto que hasta derramó sus lágrimas. El mismo Hijo de Dios ahora estaba en ese lugar, en el lugar donde olía a muerte, en el lugar donde todo el mundo lloraba, donde todo el mundo estaba desesperado, donde ya no había esperanza. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Algo muy similar a lo que Jesús iba a vivir días más adelante, cuando Él iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, que iba a ser puesto en una tumba y una piedra delante, ¿no? Era como un adelanto de lo que iba a ocurrir. Jesús estaba anticipando de lo que Él podía llegar a ser. Aunque le decía a ellos que iba a ser levantado entre los muertos y muchos no creían, ahora Jesús lo iba a hacer con alguien. Prepárate porque aquí se manifiesta un milagro. Dijo Jesús: quitad la piedra. Jesús dice en este momento: quitad la piedra del sepulcro en el cual estás llorando en este día. Vamos, atrévete a mover esa piedra en el nombre de Jesús. Atrévete a mover esa piedra porque Jesús se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y dice: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuarto día que lleva aquí. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le tiene que volver a recordar: si crees verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho, dice el Señor, que si crees verás la gloria de Dios? Él quiere manifestarse en tu vida y quiere manifestarse en mi vida. Jesús le ha dicho: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, es decir, a gritos, y dijo: Lázaro, ven fuera. Suelta una palabra para que se manifieste vida sobre la vida de Lázaro. Y dice la palabra literalmente: y el que había muerto salió en el nombre de Jesús. Había un propósito en aquellas palabras de Jesús. Esta situación no es para muerte, esta situación es para la gloria de Dios. Ahora acababa de manifestarse el poder de Dios sobre la vida de Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y dice que el que estaba muerto, ahora habla en pasado, el que estaba muerto ahora vive en el nombre de Jesús. Fíjate, Jesús en un momento declara de que Lázaro está
estaba dormido, pero luego dice que estaba muerto. Pero a esto quiero llamarle yo un milagro inmediato de Dios en nuestras vidas. Jesús, cuando se manifiesta en nosotros, puede manifestarse en un momento cuando todos pueden estar declarando mortandad. Dios puede declarar vida en nosotros. Te animo a que sigas creyendo, te animo a que sigas poniendo tu confianza en el Señor, a que tu fe siga creyendo, a que no pares de mirar hacia adelante, a lo que Dios te dijo y a lo que a Dios habló en nuestras vidas. Vamos, sigue avanzando, iglesia. Y el que había estado muerto, ahora salió en el nombre de Jesús, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: vamos, desatadle y dejadle ir en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la situación que te está ahora mismo teniendo en una situación de muerte? ¿Cuál es la situación que todos están dando lo peor de ti? ¿Sabes? La extrema necesidad del hombre es la suprema oportunidad de Dios. ¿Cuál es lo extremo que estás viviendo? Es la oportunidad de Dios para nuestras vidas. Es la oportunidad de Dios para que Él sea glorificado en nosotros. Cuando Cristo dice cuán grande y grave es el caso, de inmediato se apresura también a decirles cuán pronto Él puede remediar la situación. Te animo a que puedas poner tu confianza en Él y Él va a remediar la situación de crisis que estás atravesando. No busques a un culpable, no culpes a Dios, no te culpes a ti mismo, no te dejes engañar por el enemigo. Pon tu confianza en Dios para que esta situación pueda ser cambiada y transformada por su poder. Te invito ahí donde estás. Si hace mucho que no te acercas a Él, te invito a que puedas acercarte. Si por primera vez estás con nosotros y dices: quiero cambiar, quiero poner mi confianza en Dios, quiero dejar de buscar un culpable, te invito a que puedas hacerlo ahora. Quiero que ores conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por haber estado perdiendo el tiempo durante todo este tiempo y buscando un responsable. Yo quiero poner mis ojos en ti. Quiero confiar en ti, quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. He visto que tú puedes ver una situación de muerte, pero a la vez puedes declarar vida y puedes traer resurrección. Mi situación, mi estado es un estado de muerte. Te pido que ahora traigas vida en mí y me resucites en tu nombre. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que tú seas el Rey y Señor de mi vida y quiero reconocerte como Marta lo hizo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Gracias por esa cruz en tu nombre. Amén. Bienvenidos a esta gran familia. Que Dios te bendiga. Oro por los que están atravesando por situaciones de crisis, por aquellos cristianos que han puesto la mano en el arado y no miran hacia atrás, sino que miran hacia adelante. En el nombre de Jesús bendigo tu vida. Señor, fortaléceles en este tiempo, renuévales. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que el que estaba muerto ahora tiene vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que el que estaba atravesando por una situación de crisis, de sequía, por una situación de mortandad, por una situación de quiebra, por una situación, Señor, desesperante, de asfixia, en el nombre de Cristo Jesús, ahora despierta la esperanza, porque Cristo se manifiesta en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, oro para que las fuerzas sean renovadas en tu vida, para la gloria de su santo nombre. Que Dios te bendiga. Queremos comunicarnos contigo, queremos tener contacto contigo, queremos orar por ti personalmente. Aquí debajo tenemos nuestra dirección de la página web donde puedes encontrarnos en cualquiera de nuestras congregaciones. Dios bendiga tu vida y que bendiga también a todos aquellos que están en tu familia. Chao, bendiciones.